Damos gracias al eterno Yahweh, a Dios y a nuestro Señor Yeshua HaMashiach y al Espíritu Santo que nos conduce y que nos enseña la bendita Torah, la bendita palabra de Yahweh. Hoy vamos a estudiar un tema sobre el vivir con alma y corazón y cuerpo y sin el Espíritu de Yahweh Dios. Bueno, a veces nosotros no entendemos cómo se relaciona todo esto, pero hoy vamos a estar estudiando este tema. Es muy profundo y creo que nos va a conmover el alma. Y bueno, si no estamos viviendo con el Espíritu de Yahweh, Dios, del Dios de Israel, y cómo sucede esto de el vivir con el alma, el corazón y el cuerpo, sin el Espíritu de Yahweh. Hoy eso es lo que vamos a estar estudiando. Entonces hoy vamos a estar estudiando esto sobre las funciones del cuerpo, de la carne, cómo funcionan. Una de las cosas que yo encuentro es que estamos más gobernados por lo que es el cuerpo, la carne, el corazón y todas estas cosas que nos acarrean muchos problemas. Entonces hoy vamos a estudiar sobre la carne, porque una de las cosas que yo encuentro es que el cuerpo tiene las funciones como los sentimientos, las emociones, el placer, el deseo, la voluntad. Entonces, una de las cosas que mientras estoy estudiando las escrituras, la Biblia, y le pido a Yahweh, le pido al Dios de Israel, que nos bendiga con su santa palabra y que nos muestre y nos enseñe sobre las santas escrituras. Entonces hoy vamos a estar compartiendo este tema y como siempre les he dicho, me gusta enseñar las escrituras con los versos de la Biblia, para que toda la enseñanza esté respaldada con la Biblia, con la palabra de Yahweh. Bendito sea el creador del cielo y de la tierra. Y una de las cosas que he encontrado es que hay muchas personas que están viviendo sin el Espíritu de Yahweh y solamente viven con el alma, el corazón y el cuerpo. Entonces esto es mucho problema, porque muchas de las veces la gente no tiene la capacidad, no tiene la autoridad, no puede salir adelante con las luchas que hay en contra del pecado, en contra de los deseos, en contra de la maldad, porque la gente no tiene al Espíritu de Yahweh, al Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo es que nosotros entendemos todo esto? Primeramente, como les dije, vamos a utilizar las escrituras para entender todo esto. Y vamos a ir al libro de Juan, al Evangelio de Juan. Vamos a ir al capítulo 3 y vamos a ver en el verso 5 lo que dicen las escrituras ahí, lo que dice el Mesías. Y dice: respondió Yeshua, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Elohim. Entonces, ¿qué es lo primero que se necesita para entrar al reino de Yahweh? Se necesita nacer del Espíritu. Si no, no hay entrada al Espíritu de Yahweh, porque todo lo que hay en el reino de Yahweh, todo es espiritual. Son puras cosas espirituales. Entonces, una de las cosas que hay, el Señor Yeshua le dijo a Nicodemo, respondiendo Yeshua: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Yahweh, en el reino de Dios. Y más adelante en el verso 6 dice así: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Ahora, ¿cómo es o cómo se hace esto de nacer del Espíritu Santo? El nacimiento del Espíritu Santo va con el arrepentimiento, y para eso vamos a ir al libro de los Hechos. Vamos a estar leyendo en el capítulo 2 y vamos a ver en el verso 38 lo que dice el apóstol Pedro. Y el apóstol Pedro nos enseña así, sobre lo que es recibir al Espíritu Santo, sobre lo que es nacer del Espíritu de Yahweh. Y dice ahí: Pedro les dijo: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Yeshua HaMashiach para perdón de los pecados. Y luego dice: y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, primeramente, ¿qué es lo que se necesita hacer? Es arrepentirse, bautizarse en el nombre de Yeshua HaMashiach para el perdón de los pecados, y luego recibirán el don del Espíritu Santo. Entonces, es bien importante dar estos pasos: arrepentirse, bautizarse en el nombre del Señor Yeshua HaMashiach y recibir al Espíritu Santo, porque entonces viene el Espíritu Santo cuando una persona se ha arrepentido. Entonces, una de las cosas que a veces nosotros decimos: bueno, yo ya me arrepentí, yo ya me bauticé, y bueno, he hecho todos estos actos, o he procedido con estos pasos. Pero una de las cosas que yo les digo, que el Señor Yeshua HaMashiach dijo que por los frutos y por las acciones cada uno de nosotros es conocido.
Entonces nosotros nos hemos arrepentido claramente, estamos caminando conforme el Espíritu Santo. Entonces nuestra alma está santificada, nuestro corazón está corregido y nuestra carne está yendo conforme a la palabra de Yahweh y ya no tenemos problemas. Pero si tenemos problemas con el corazón perverso, tenemos problemas con la carne, tenemos un problema todavía. Pero hoy a través de las Escrituras vamos a conocer cómo vamos a corregir todos estos problemas. Entonces primeramente las Escrituras dicen, dice el apóstol Pedro les dijo: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Yeshua HaMashiach para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. En el verso 39 dice, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Elohim llamare. Y con todas, dice, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, ser salvos de esta perversa generación. Le damos gracias al eterno Yahweh, ¿verdad? Bendecimos al Creador del cielo y de la tierra. Cuando una persona nace del Espíritu Santo, tiene espíritu, alma, corazón, cuerpo. El Espíritu santifica el alma. El Espíritu y el alma desean obedecer a Yahweh, Dios. Bueno, otra vez les voy a decir lo que ocurre cuando una persona nace. Cuando una persona nace del Espíritu Santo, tiene espíritu, alma, corazón, cuerpo. El Espíritu Santo santifica el alma. Fíjense. El Espíritu y el alma desean obedecer a Yahweh, a Dios. Entonces el corazón perverso y la carne perversa luchan contra el Espíritu y contra el alma para destruirlos. ¿Ves? Entonces nosotros, ¿qué vamos a hacer? Nacemos del Espíritu. El Espíritu Santo santifica el alma. Fíjense, el Espíritu y el alma desean obedecer a Yahweh, vivir en santidad, vivir obedientes a Yahweh. Enaltecen en todo tiempo, están alabando a Yahweh, el Espíritu y el alma. Pero tenemos el corazón perverso y la carne perversa y luchan en contra del Espíritu y el alma. Ok, si ustedes no entienden eso y dicen, bueno, a lo mejor solamente está hablando con palabras y pensamientos. No, les voy a demostrar con las Escrituras. Entonces vamos a ir al libro de Gálatas y vamos a ver en el verso 5 y lo que dice en el verso 16, las Santas Escrituras ahí. Y dice así el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Y dice en el verso 16, digo pues, andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Dice el verso 17, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Primeramente, nosotros debemos de entender que el Espíritu Santo santifica el alma. Fíjense. Primero, el Espíritu Santo santifica el alma. El alma ya está salva, pero entonces el corazón y la carne se levantan en una lucha en contra del Espíritu. Eso es lo que dicen las Escrituras. Y dice aquí, dicen las Escrituras, dice el apóstol Pablo, dice, digo pues, andar en el Espíritu y no satisfaguéis los deseos de la carne. ¿Qué es lo que ocurre entonces? ¿Vamos a satisfacer los deseos del Espíritu Santo o vamos a satisfacer los deseos de la carne, que son pecado y que son corrupción? Una de las cosas que primeramente, si hemos nacido del Espíritu Santo, ahora deseamos, el Espíritu y el alma desean obedecer a Yahweh en todo tiempo, en todo momento. Pero como también tenemos el libre albedrío de obedecer al perverso corazón y a la carne, pero es una decisión. La única manera para saber si somos salvos del juicio de Yahweh es si obedecemos al Espíritu Santo con el alma y el corazón y el cuerpo. Para saber, la única manera de saber si somos salvos del juicio de Yahweh es si obedecemos al Espíritu Santo con el alma y el corazón y el cuerpo. Las falsas religiones han enseñado que podemos vivir como se nos antoje y que todo está permitido. Eso es lo que las falsas religiones enseñan. Fíjense, una de las cosas que hay problemáticas, por eso la Biblia nos prohíbe sobre lo que es la herejía, porque todo se tiene que hacer bíblicamente. Tenemos que ir conforme a la Biblia para no tener ningún problema con el Creador del cielo y de la tierra. La Biblia nos enseña y dice
que el diablo no pudo vivir en el cielo haciendo lo que quería, fue echado por desobediente. ¿Ves? El diablo no pudo vivir haciendo lo que quería en el cielo y fue echado por desobediente. Fue echado del cielo. Bueno, entonces nosotros aquí en la tierra también tenemos ordenanzas, tenemos mandamientos, tenemos decretos y tenemos estatutos. Y todo eso viene de Yahweh, todo eso viene del creador del cielo y de la tierra, todo eso viene de Dios. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a vivir como queremos en esta tierra? Si el diablo fue echado del cielo porque él quería vivir y hacer lo que quería, pero fue echado. Entonces nosotros aquí en la tierra, ¿cómo pensamos nosotros? Que vamos a vivir y vamos a hacer lo que se nos pegue la gana. No. Es por eso que hay una Biblia, un documento, por ejemplo en hebreo, se habla sobre la Torá, lo que es la Torá. ¿Y qué significa la Torá? La Torá significa un libro de instrucciones para el pueblo de Yahweh, para el pueblo de Dios. Entonces está la Biblia, para que nosotros la leamos y vivamos según lo que dice la Biblia. Porque si no vamos a tener un problema con el diablo. Fíjense. La Biblia dice que daremos cuenta de todo lo que hayamos hecho y hablado. La Biblia dice que daremos cuenta de todo lo que hayamos hecho y hablado. Yahweh, Dios, dice que el arrepentimiento es hoy. Yahweh, Dios dice. El Señor Yeshua HaMashiach dice que el arrepentimiento es hoy. No hay mañana. No hay mañana. Fíjense, ¿por qué? Porque si una persona llegara a morir hoy, en esta noche, en esta semana, y no se ha arrepentido, y ya ha vivido como ha querido, como el diablo hacía, y el diablo todavía sigue de desobediente, pero la Biblia dice que está sentenciado, ya ha sido enjuiciado, y va a ir al infierno. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Nosotros, ¿a dónde vamos a ir? ¿Vivimos conforme las palabras de la Biblia? ¿Conforme lo que dice la Torá? ¿O estamos haciendo también lo que queremos? Tendremos un problema al final. Entonces, Yahweh Dios dice que el arrepentimiento es hoy. Que recibamos a su Hijo, el Señor Yeshua HaMashiach, como Salvador. Y que también guardemos los mandamientos para corregir nuestra manera de vivir. Fíjense, Yahweh nos está llamando al arrepentimiento. Y que recibamos a su Hijo, a nuestro Señor Yeshua HaMashiach como nuestro Salvador. Y que también guardemos los mandamientos para corregir nuestra manera de vivir. El espíritu y el alma y el corazón y el cuerpo están santificados por la sangre del Mesías. Amén. El espíritu y el alma y el corazón y el cuerpo están santificados por la sangre del Mesías. Amén. Bendito sea el Mesías. Bendito sea nuestro Señor, nuestro eterno Yahweh, que nos ha dado la salvación. Porque todo tiene un origen. ¿Cómo comenzó la maldad? ¿Cómo se originó la maldad? ¿Cómo es que la humanidad se llenó de maldad? ¿Cómo es que el corazón se hizo perverso y cómo es que el cuerpo de nosotros se hizo perverso? ¿Dónde comenzó eso? Y eso comenzó en el huerto del Edén. Fíjense. ¿Cómo es que el diablo engañó a la humanidad? Fíjense. ¿Cómo es que el diablo engañó a la humanidad? ¿Y cómo es que sigue engañando a la humanidad? Fíjense. Dos preguntas. ¿Cómo el diablo engañó a la humanidad? ¿Y cómo es que el diablo sigue engañando a la humanidad? Fíjense. ¿Cómo? Y todo esto comenzó en el huerto del Edén. Y vamos a ir al libro de Génesis, al libro de Bereshit. Y vamos a ver en el capítulo 2, y vamos a ver lo que dice en el verso 15. Y dice ahí, tomó pues Yahweh Elohim al hombre, y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrase y lo guardase. Y mandó Yahweh Elohim al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Bueno, lo que la Biblia nos enseña aquí es, dice la palabra, que si el hombre comía de este árbol,
de la ciencia del bien y del mal, el hombre iba a morir. Pero lo que la Biblia nos enseña es que el espíritu de Yahweh se iba a apartar. Entonces el hombre se iba a quedar solamente con el alma, con el corazón y con el cuerpo, sin espíritu. Fíjense, qué tremendo, ¿verdad? Es por eso que vino el Mesías, vino el Hijo de Yahweh, para restaurar, para darnos la oportunidad de regresar otra vez a la vida eterna. ¿Y cómo es que vamos a hacer eso? Como dijo el Mesías: de cierto te digo que debes de nacer del agua y del espíritu para que entres a los Shamaín, al reino de Dios, al reino de Yahweh. Entonces, si no nacemos del Espíritu Santo, no vamos a tener entrada al reino de Yahweh. Entonces aquí dice la Biblia, en el verso 17, dice: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Lo que significaba es que el Espíritu Santo se iba a apartar, o el Espíritu de Yahweh se iba a apartar, y solo quedaría el alma, el corazón y el cuerpo. Ahora, el árbol de maldad produjo las obras de la carne. Fíjense, el árbol del mal produjo las obras de la carne. Fíjense, para eso vamos a ir al libro de Gálatas y vamos a ver cuáles son las obras de la carne que se produjeron de este árbol. Y en el libro de Gálatas dice en el capítulo 5 y en el verso 19, y dice que estas son las obras de la carne. Y fíjense, dice en el verso 19: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, son fornicación, son inmundicia, son lascivia, son idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Yahweh, el reino de Elohim. Fíjense, si estas obras se manifiestan en el corazón, en el cuerpo, en la carne, fíjense, no hay salvación para una persona, y no importa que diga yo soy, no sé, pertenezco a esta denominación, yo soy esto, yo soy aquello, pero la Biblia dice: si estas obras de la carne se manifiestan en ti, no hay salvación. Y una persona puede decir también: tengo muchos años yo de ser creyente en el evangelio, o también tengo muchos años siguiendo la Torah, pero no la obedezco. No va a ir a ningún lugar, no va a entrar al reino de Yahweh. Porque el Mesías está diciendo: el que no nazca del agua y del Espíritu Santo no puede entrar al reino de Yahweh. Porque lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Lo que es nacido del Espíritu piensa en las cosas espirituales y solamente vive en las cosas espirituales. Y lo que es carnal solamente vive haciendo las cosas que son carnales. ¿Y cuáles son las cosas que son carnales? Como dice aquí la Biblia, son adulterios. Solamente hay pensamientos de adulterios. Solamente hay pensamientos de fornicación. Solamente hay pensamientos de inmundicia, de suciedad, de lascivia. Hay pensamientos de idolatría. Hay pensamientos de hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Yahweh. Entonces fíjense una de las cosas. ¿A qué nos lleva todo esto? A que meditemos y que pensemos. Mi alma, mi corazón, mi cuerpo, si solamente vivo en esto, soy una persona que tengo alma, corazón, cuerpo y sin espíritu. Fíjense. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Una persona realmente se debe de detener en la vida y ver. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que ocurre conmigo? ¿Me voy a ir al cielo? ¿Me voy a salvar? ¿Qué va a pasar conmigo? Ahora, una de las cosas tremendas que hay. Fíjense.
Vamos a regresar al libro de Génesis. Y vamos a ver ahí en este capítulo 2 que estamos leyendo. En este capítulo 2, en el verso 15. Y dice ahí en Génesis, capítulo 2, verso 15. Tomó pues Yahweh Elohim al hombre y lo puso en el huerto del Edén, para que lo labrase y lo guardase. Y mandó Yahweh Elohim al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Fíjense. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Perderás al espíritu. El espíritu se separará de ti y ya no habrá una relación entre el Creador, Yahweh, y el hombre. Ahora, una de las cosas tremendas que ocurre, fíjense, que hay un problema. Estamos hablando sobre las obras de la carne, las cosas que se manifiestan en la carne. Y fíjense que todas esas cosas se manifiestan por el comer. Todas las cosas se manifiestan por el comer, porque el pecado entró por el comer. Fíjense, el pecado entró por el comer. Una de las cosas que Yahweh está diciendo, de todo árbol puedes comer, pero no puedes comer de este árbol. En la vida nosotros también aquí, y donde quiera que estemos, podemos comer de todos los árboles que Yahweh nos ha mandado y de los animales que nos ha mandado. Pero hay ciertos animales que están prohibidos, hay ciertas plantas, hay ciertas cosas que no debemos de comer. Fíjense. Y cuando el hombre desobedece, el hombre entra en una lucha en contra del Espíritu, en contra de Yahweh. Es por eso que tenemos un problema ahorita. Un problema grave de obesidad, de un problema que hay en todo el mundo. Podemos ver a las personas. Muchas personas pueden decir, bueno, yo soy salva, yo amo a Yahweh, yo leo la Torah, yo guardo la Torah y yo hago todo esto. Bueno, pero lo que pasa es que todo lo que una persona hace se hace manifiesto, se hace físico. Si una persona es obediente a Yahweh, entonces obedece a Yahweh en todo. Una de las cosas que encontramos aquí, podría decir alguien, bueno, es que Adán no fue el que pecó, no fue el que se comió el fruto. Bueno, pero una de las cosas que yo les voy a decir también es que ¿de dónde salió Eva? Si no salió de Adán. ¿Verdad? Y como dicen, bueno, Eva no obligó a Adán para que comiera. Fue una decisión. ¿Cuántas personas están tomando también decisiones erradas? Fíjense, y todo se trata del comer, porque toda la vida se trata de comer. Una de las cosas problemáticas que tenemos es que una persona que vive en una desobediencia, ¿qué hace? Vive totalmente en esto que son las obras de la carne. En una vida desordenada, porque no vive una vida espiritual. Si una persona vive una vida espiritual, entonces el Espíritu Santo es el que está guiando a la persona. Como les comenté cuando comencé la enseñanza, el Espíritu y el alma. El Espíritu Santo santifica el alma. Fíjense. El Espíritu Santo santifica el alma. El corazón es corrupto y el cuerpo de nosotros es corrupto, es perverso. ¿Qué es lo que ocurre entonces? Que habrá una lucha, se levantará una lucha, 2 contra 2. El Espíritu Santo y el alma, el corazón y el cuerpo, luchando para que se desobedezca la palabra de Yahweh. Entonces en esto que estamos viendo, lo que son las obras de la carne, y que son muy poderosas, porque muchas de las veces cuando examinamos a las personas con este capítulo de Gálatas, con este capítulo 5, en el verso 19, encontramos muchas cosas que se manifiestan. Porque cuántas veces, podría preguntar, cuántas veces al día, en el día una persona piensa en adulterio. ¿Cuántas veces al día una persona piensa en fornicación? ¿Cuántas veces al día una persona piensa en cosas sucias? ¿Cuántas personas piensan al día estas cosas? Lascivia. ¿Cuántas veces
viene a los pensamientos lo que es la idolatría? ¿Cuántas veces viene a los pensamientos, al corazón, al cuerpo, lo que es la hechicería? ¿Cuántas veces vienen a los pensamientos, al corazón, lo que son las enemistades? Lo que son los pleitos, lo que son los celos, lo que son las iras, lo que son las contiendas. A veces una persona puede decir, bueno, ¿qué son las contiendas? Es contradecir. Y a veces se contradice simplemente porque hay orgullo, porque hay soberbia y porque la gente no quiere estar sumisa a la palabra de Yahweh. ¿Ves? ¿Cuántas veces se sienten las disensiones o hay disensiones? Las herejías, como les dije, las falsas religiones. Ahora tenemos de moda las falsas religiones, las herejías. ¿Ves? Las herejías. Muchas veces nosotros decimos, bueno, pero ¿qué es una herejía? Una herejía es ir en contra de lo que dice la Torá, es ir en contra de lo que dice la Biblia, es que se levanten pensamientos, preceptos, documentos, libros, escritos, hombres que hablan las cosas que no son bíblicas. ¿Ves? Entonces una de las cosas que hay, herejías. Mucha gente está viviendo una religión y quiere estar atado y apegado a una religión simplemente porque no se le pide disciplina, porque no se le pide corrección, porque no se le pide santidad y quiere estar viviendo en una herejía. Pero una de las cosas que la Biblia dice que las herejías están prohibidas. Entonces una persona podrá decir, yo soy una buena persona, no robo, no he matado, no envidio, tal vez no hago idolatría, no hago adulterio, no hago fornicaciones, no vivo inmundicias, no hago hechicerías, pero está viviendo una vida de herejía. Entonces también tiene un problema. Entonces nosotros tenemos que estudiar todo lo que nosotros hacemos todos los días. Bueno, tal vez una persona pueda decir, bueno, yo estoy en una buena religión, simplemente me gusta el alcohol, me gusta ser borracho. Es un problema. No va a entrar al reino, no va a entrar al Shamaim, no va a entrar al reino de Yahweh. ¿Qué es lo que tenemos también prohibido? Es el mentir, el hablar en contra de tu prójimo. Tenemos prohibido eso. ¿Y entonces qué podemos hacer? Decimos, yo estoy en una religión, yo estoy en una buena religión, estoy guardando la Torá, pero si aún miente, si aún chismea, la Biblia dice, todos los que practican estas cosas no heredarán el reino de Yahweh. ¿Por qué? Porque donde habita el Espíritu Santo, ahí no hay corrupción. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es bueno. El Espíritu Santo es puro y es santo. Entonces, si vivimos bajo el gobierno de las obras de la carne, no somos salvos. Para que el Espíritu de Yahweh Dios viva en nosotros, necesitamos leer las Escrituras todos los días y obedecerlas. Y necesitamos orar en todo tiempo, alabar al Creador del cielo y de la tierra. Y debemos ayunar, por lo menos una vez a la semana. El espíritu y el alma desean la santificación, pero el corazón y el cuerpo no lo desean. Y aquí es donde tomamos una decisión. ¿A quién vamos a obedecer? ¿Vamos a obedecer al Espíritu Santo? ¿O vamos a obedecer a la carne, al corazón? ¿Vamos a obedecer a la maldad? ¿A quién vamos a obedecer? Fíjense. El Espíritu y el alma desean la santificación, pero el corazón y el cuerpo no lo desean. Adentro de nosotros. Es por eso que nosotros tenemos una lucha todos los días. El espíritu y el alma desean alabar a Yahweh, exaltarlo, cantarle, con las manos, con el cuerpo, como dice el rey David, y todo mi cuerpo bendiga el santo nombre de Yahweh. Todo mi ser. Pero encontramos una lucha. El corazón y el cuerpo no lo quieren hacer, pero el alma y el espíritu sí lo desean. Entonces nosotros tomamos una decisión. ¿A quién vamos a obedecer? ¿Al Espíritu Santo? ¿O vamos a obedecer al corazón perverso y a la carne?
que son pura destrucción. En una ocasión había una persona que tenía que decidir qué comer. Y también esto lleva a la santificación. ¿Ves? Y vamos a ver esa historia de este hombre. Y ese hombre se llama Daniel. Y vamos a ver qué es lo que nos enseña Daniel en esa decisión que él tomó. De obedecer al Espíritu Santo o de obedecer a su corazón y a su cuerpo. Pero él dijo no, voy a obedecer al Espíritu Santo. Entonces en este capítulo 1 de Daniel, del libro de Daniel, en el capítulo 1 y en el verso 8 dice ahí: Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Fíjense, para que vean que el comer lo que no es correcto trae contaminación. Mucha gente que no conoce mucho sobre las escrituras, mucha gente no sabe que el cerdo, que el puerco está prohibido, que no se debe de comer. Pero mucha gente se lo come. Y es algo prohibido. Una de las cosas que estamos hablando ahorita sobre lo que son los placeres, lo que es el deseo, lo que son los sentimientos, lo que son las emociones, y todo eso viene de la carne. Todo eso es de la carne, eso no viene del espíritu. Entonces en este capítulo que estamos leyendo del libro de Daniel, la Biblia dice aquí: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Pense, estamos estudiando que el pecado entró por el comer, por el desobedecer. No es que esté prohibido comer, sino que está prohibido el comerse lo que no se debe de comer. ¿Ah? Eso es lo que está prohibido. Yahweh dijo: no puedes comer de este árbol, del fruto de este árbol del mal, porque entonces se van a manifestar las obras de la carne. Y ya vimos cuáles son las obras de la carne, por haber comido de un árbol que estaba prohibido. Y entonces el hombre ahora tiene un montón de problemas, de que no entiende quién es Yahweh, de que no entiende quién es Dios. ¿Quién es Dios? Mucha gente se pregunta: ¿quién es Dios? ¿Dónde está Dios? Quiero hablar con Él. Bien. La gente le está gritando, le está hablando a Dios, que quieren hablar con Dios. Mientras la gente perdió su conocimiento, su razonamiento, su sabiduría, su inteligencia, y ahora el hombre tiene que trabajar duro para conocer a Dios, para conocer a Yahweh. Entonces el Señor Yeshua HaMashiach dijo: lo que tienes que hacer es nacer del agua y del Espíritu Santo para entrar al reino de Yahweh. Tenemos toda la escritura, tenemos toda la Torah, y la gente la puede leer. Entonces yo les digo: lean las escrituras y obedézcanlas. Dejen de estar siguiendo al hombre, dejen de estar siguiendo a las religiones que son herejía. Al final todos nos vamos a morir. Y la Biblia dice que vamos a dar cuentas de todo lo que hayamos hecho. ¿Ves? Y de lo que hayamos hablado. Entonces yo les digo: más vale que nos arrepentamos y recibamos al Hijo de Yahweh, al Mesías, para que nos perdone y no tengamos que ir al juicio. Porque si vamos al juicio, entonces ahí vamos a ser condenados y vamos a ir a prisión, vamos a pagar lo que hemos hecho, y allí no vamos a tener abogado. El abogado lo tenemos ahorita. Ahorita es cuando nosotros nos debemos de arrepentir. Entonces en esta parte les quería enseñar que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. En el verso 9 dice: y puso Elohim a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor, el rey,
que señaló vuestra comida y vuestras bebidas? Pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Belsasar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel: Ananías, Misael, Azarías, te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos des legumbres a comer y agua a beber. Dice: compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Consintió pues con ellos esto y probó con ellos 10 días, y al cabo de los 10 días parecía el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues, Belsasar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que había de beber, y les daba legumbres. Les daba legumbres. Entonces, una de las cosas que yo encuentro mientras estamos estudiando este libro de Daniel, este capítulo 1, y estamos leyendo estos versos: si alguien desea una vida espiritual, si alguien desea que el espíritu y el alma, el corazón y el cuerpo se santifiquen, yo les recomiendo, hay que dejar las comidas que contaminan. Y si tenemos un problema de alimentación o tenemos un sobrepeso, tenemos problemas de obesidad, bueno, hay que empezar a comer legumbres. Porque ya sabemos, y cada uno de ustedes puede ver y puede estudiar sobre los problemas, las enfermedades que causa la obesidad, el sobrepeso, los problemas que ocasiona los desórdenes en el cuerpo. Y si todo eso viene a las personas y después las personas están pidiéndole a Yahweh sanidad, yo les digo, primeramente Yahweh ha dicho: no comerás de este árbol prohibido. Y nosotros tenemos muchas prohibiciones en muchos alimentos, pero muchas personas los consumen por desobediencia. ¿Por qué? Porque yo les dije, ¿a quién obedecemos? Obedecemos la palabra de Yahweh, obedecemos la Torah, obedecemos a la carne, pero todo se manifiesta hasta afuera. Porque los pensamientos, los deseos, todo se hace físico en nuestras acciones. Entonces nosotros, si decimos con nuestra boca que somos tan santos y somos unas personas tan obedientes a Yahweh, todo eso lo manifestamos. Cómo nos vestimos, cómo hablamos, qué comemos, cómo nos relacionamos, cuáles son nuestras actitudes, cuál es nuestra manera de vivir. Todo eso se manifiesta. Entonces no nos podemos engañar. No nos podemos engañar. ¿Por qué? Porque las obras de la carne se manifiestan. Entonces, como dice el apóstol Pablo, si aún todavía estas obras de la carne se manifiestan en nosotros, más vale que las corrijamos. Y la única manera de corregirlas es que oremos, ayunemos, leamos la Biblia, cantemos alabanzas al Creador del cielo y de la tierra, que le demos gracias a Yahweh. Una de las cosas que les voy a recomendar y les voy a decir, que el Mesías, el Señor Yeshua HaMashiach, vino para salvarnos. Vino para salvarnos de la muerte, para salvarnos del juicio, para salvarnos de ir al infierno, para salvarnos de nuestro corazón perverso, para salvarnos de nuestra carne perversa. Yeshua el Mesías y el Espíritu Santo, si ya hemos recibido la palabra, nuestra alma tiene gozo, pero nuestra alma está prisionera, porque nosotros tal vez estemos obedeciendo más a la carne y al corazón perverso. La única manera que podemos hacer nosotros, porque como les he comentado en otras enseñanzas y en otros estudios, nosotros tenemos el poder del libre albedrío.
Tenemos el poder de la voluntad. Entonces nosotros decidimos qué queremos hacer. Una de las cosas que es bien poderoso es que declaremos la palabra. Declaremos la palabra. La palabra tiene poder. Si nosotros declaramos con la palabra del eterno Yahweh y decimos, en el nombre del Señor Yeshua HaMashiach, en el poder del Espíritu Santo y por la santa sangre que fue derramada en la cruz del Calvario, yo le digo a Yahweh, sálvame de las obras perversas de mi carne, sálvame de las obras perversas de mi cuerpo, sálvame, porque sé que ya has salvado mi alma, porque mi alma tiene anhelos de ti. Porque si una persona está leyendo la Biblia todos los días, es porque su alma ya la ha rescatado Yahweh. Si una persona está alabando a Yahweh todos los días, es porque su alma ha sido rescatada. Pero la carne y el corazón perverso están luchando para aplastar el alma, para destruir el alma, apartarla del Espíritu. Entonces yo les digo, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Yahweh, Él está en nosotros. Él ha santificado nuestra alma, porque el alma es la que se va a salvar. El alma es la que se va a ir al cielo o se va a ir al infierno. Entonces yo les digo, nosotros tenemos la responsabilidad y tenemos el poder de declarar, yo voy a servirle al Espíritu Santo. Mi deseo es servirle al Espíritu Santo, no a mi carne y no a mi corazón. ¿Qué vamos a hacer? Necesitamos ponernos de rodillas. ¿Ves? Si aún en nosotros todavía se manifiesta la soberbia, el orgullo, la arrogancia, la vanagloria, los celos, las envidias, todavía mentimos, todavía levantamos falsos testimonios, ¿ves? Que no lo debemos de hacer. Pero todo eso es obra de la carne. Idolatría es obra de la carne. Como yo les digo, dijo el apóstol Pedro, ¿qué necesitamos hacer? ¿Qué necesitamos hacer? Dijo el apóstol Pedro, arrepiéntase y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Yeshua HaMashiach para perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. El arrepentirse es apartarse. Una de las cosas que tal vez piensen ustedes y digan, bueno, pero necesito una persona para confesarme, para arrepentirme, para ser bautizado. No, yo le digo, usted en su casa y donde esté, en su vehículo, manejando o donde quiera que esté, usted lea las Escrituras. Vaya al libro de Juan, al capítulo 3, vea en el verso 3 y en el verso 5 lo que dice el Mesías. Vaya al libro de los Hechos, al capítulo 2 y en el verso 38 y lea estos versos. Y usted confiese con su boca, yo recibo al Mesías, yo recibo al Señor Yeshua HaMashiach como mi Señor y como mi Salvador. Y en esta hora yo me declaro libre, me declaro salvo, me arrepiento de mi maldad, de mi pecado. Y yo le digo que en ese instante el Creador del cielo y de la tierra va a hacer una obra en su vida, en su alma, va a salvar su alma. Pero usted debe de permanecer arraigado, agarrado de la palabra, de la Biblia, de las Escrituras y obedecerlas. Y usted se va a salvar, porque la sangre del Mesías tiene poder. Que Yahweh los bendiga donde quiera que estén. Amén. Shalom.